Les doy la bienvenida una vez más. Amén. Amén. Despiértate, iglesia, tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. Cantar una alabanza es muy fácil, es muy sencillo. Y si nos gusta el ritmo y la letra, más la vamos a cantar. Pero tú sabes qué significa agradarte. Yo quiero, Señor, quiero obedecerte. Las Escrituras dicen que mientras que nosotros andemos en la carne, no vamos a querer ni tampoco podemos obedecerle a Él. Cuando caminamos en la carne, está en Romanos capítulo 7, dice que cuando nosotros caminamos en la carne, se opone todo a lo que tiene que ver con el Espíritu. No vamos a querer ni podremos obedecer. Pero cuando empezamos a caminar en el Espíritu, porque el Señor nos manda, nos sugiere caminar en el Espíritu, porque Él es Espíritu, iglesia, y vamos a querer las cosas del Espíritu. No podemos solamente tener un día de culto en la semana cuando hemos caminado en la carne toda la semana. No vamos a querer recibir esta palabra, porque esta palabra es Espíritu. Y nos decía esta semana el Señor, mi Rey, mi Señor, nos decía, cuando la palabra que es Espíritu sale de mi boca, el primero que lo tiene que recibir es la carne. Y así es, el primero que lo recibe, ¿qué es? La carne, no el Espíritu. Y como lo recibe la carne, lo primero que hay es molestia, porque la carne se opone a lo del Espíritu. Entonces le decimos a la gente, recíbalo en el Espíritu. ¿Cómo una persona que ha caminado en la carne puede recibir algo en el Espíritu? No es posible. A veces hay personas que les cuesta estar aquí en un culto, vienen de vez en cuando y les cuesta mantenerse. ¿Por qué? Porque han caminado en la carne todo este tiempo. Pero cuando tú caminas en el Espíritu, palabra de Dios que razona. Porque sabes que esta palabra es para salvación y para vida eterna. Amén. Que la palabra de Dios es la lumbrera de nuestro camino, que es la que hace ver la condición en la que nosotros caminamos. Y si caminamos en la carne, caminamos derecho o caminamos por el camino ancho o por el angosto. Entonces la palabra nos hace ver que estamos por el ancho y por eso nos molestará la palabra. Por eso no viene la intercesión, porque les cuesta hablar. Porque están en la carne, porque el que es del Espíritu va a querer orar. Sabe que hay una necesidad en la oración para mantenerse en el Espíritu. Porque vienen a la adoración y no adoran, porque están en la carne, no están en el Espíritu. No os engañéis, dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Nosotros le rendimos culto. ¿Sabes qué es culto? Por aquí estaba mirando qué es culto. Vamos a ver si no lo perdí. Es un homenaje externo de respeto y amor por el Señor. No respetamos el culto que le damos al Señor. No hay honor. No hay temor. El culto empieza a las 7 de la noche. Desde ahí empezamos a preparar el altar para recibir la bendita palabra. El culto es para el Señor, no para nosotros. Es un homenaje que se hace al que es 3 veces santo. Amén. Tú peleas con tu carne aquí porque sencillamente caminas en la carne. Porque salen de aquí y no pelean para dormirse donde alimentan la carne. Al contrario, la carne dice por fin y se goza de estar allá en la carne. En Romanos capítulo 7 dice, no pueden ni quieren obedecer los que caminan en la carne. La carne jamás va a querer obedecer. Por eso la carne se tiene que sujetar. Y se sujeta caminando y andando en el Espíritu. Y para tú ser espiritual, el Señor nos enseñaba en esta semana, iglesia. Y nos ponía a orar, nos está enseñando
no con enseñanzas de hombres, sino que ella nos está enseñando a discernir lo verdadero de lo falso. Y hemos ofrecido oraciones para nosotros mismos, no para Él. Entonces nos enseña a orar, nos toma y ya nos dice, esta oración no es del Espíritu. Y entonces dicen algunos, no, es que no vine en el Espíritu, o me costó meterme en el Espíritu. Si tú vienes carnal, no puedes meterte en el Espíritu en una hora. Es imposible. Y pelean y luchan, y dices que no me puedo meter en el Espíritu. No, es que tú no tienes que venir acá a meterte en el Espíritu, tú tienes que caminar en el Espíritu, aquí, fuera de aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no siento nada? ¿Por qué la gente llora? ¿Por qué unos se adoran y yo no puedo? ¿Por qué eres carnal, iglesia? ¿Por qué te encanta alimentar la carne? Les cuesta levantar las manos. Y te digo, Él no quiere que tú las levantes. Si no son para la gloria y para el honor de Él, no lo hagas por sacrificio. Pero la palabra tiene que hablarte en esta noche y decirte la condición en la que está la iglesia. Carnal. ¿Cómo salen de aquí todas sus energías? Todo lo agotan acá afuera. ¿Por qué? Gente que va a la APS y va enferma y todas las noches se la pasan en una clínica esperando acetaminofén, cuando aquí está el sanador y no vienen a una vigilia. Hay gente que no se aparece aquí en las vigilias. Antes veníamos los mismos de siempre, ahora para la gloria del Señor Él está despertando a otros hermanos. Amén. ¿Por qué les cuesta venir a un ayuno? Y si vienen, vienen bien desayunados. Porque la carne le exige comida y le exige alimento carnal, les exige celular, les exige todo lo que la carne quiere. Pero hay algo precioso. En Romanos capítulo 8 dice, caminen en el Espíritu. Él dice, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. La carne jamás te dejará obedecer al Padre, siempre te llevará a la desobediencia. Por eso la iglesia viene más con remordimiento que con arrepentimiento. Vienen y cada vez que les habla esta bendita palabra porque es poderosa, pero hay que arrepentirse, y arrepentirse es cambio. Y cada vez que vienen salen compungidos. Pero no hay un cambio. No hay un cambio verdadero. Porque la única vez que te acuerdas de que estás andando por el camino ancho es cada vez que te congregas. Y si vienes de vez en cuando, la carne no se quiere congregar. La misericordia de Dios nos tiene aquí. Es la misericordia. Por eso la iglesia está tan apagada. ¿Por qué no le conoce a Él? Cuando tú le conoces, tú solamente le quieres adorar. Él es la vida. Él es. ¿Sabes qué me decía el Señor? ¿Qué es la vida? La vid, porque dice que nosotros somos los pámpanos. Y Él es la vid. Uno se imagina, yo me imaginaba como una agüita, que como el agua, que no. Y me decía, esa vid es amor. Ustedes se sostienen, es por mi amor. Si mi amor se muere. Tú y yo somos sostenidos por el amor del Padre. Y no porque lo merezcamos, es gracia. Amén. Ese amor es el que nos sostiene. A ti no te sostiene tu fuerza, tu poder o tu inteligencia, porque en Isaías dice que no presumas de eso, que a ellos los ve de lejos, a los altivos. Es el amor de Dios que nos ha sostenido todo este tiempo, no por nuestras obras, porque nuestras obras son malas. Las obras vienen a ser buenas cuando está el Señor en nosotros y empiezan a hacerse las obras de Dios. Es tiempo de que la iglesia, si tú reconoces el estado espiritual, tú vas a querer la ayuda del Espíritu Santo. Pero hay que decirle la verdad a la iglesia. No vienen a orar y no vienen a adorar. ¿Cómo reciben la palabra? No ven la hora de quererse ir porque la carne se incomoda. Bendita sea esta palabra. Amén. Vamos a leer las Escrituras. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor que nos sostiene. Gracias porque eres tú quien nos ha traído con tus cuerdas de amor, Señor.
Gracias, Padre Santo, por hablarnos. No dejes de hablarnos, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Por esta plomada, Señor, oh Padre Santo, que nos muestra la condición para que no nos salgamos del camino, Señor. Dice tus escrituras, Señor, en Eclesiastés, que son como ponzoñas, como agujas que hacen que nos volvamos al camino. Eso dice Eclesiastés 12. Que hace que tus ovejas no se salgan, que tú das la palabra y nuevamente nos haces caer en cuenta y volvemos al camino. Pero no es para dañarnos, porque nos duele, Padre, sentimos, Señor, el aguijón. Es cuando nosotros mismos queremos hacer nuestra voluntad y no la tuya, Señor. Damos voces contra el aguijón. Tu voluntad, Señor, la queremos, Señor, oh Padre Santo. Queremos hacerla de nosotros, Señor, por encima de la tuya. Y eso da cosas al aguijón y duele. Por eso la palabra es tan dura para algunos, Señor, pero dulce para otros, mi Rey. Yo te pido, Padre Santo, que nos hables en esta noche. Bendito y alabado sea, Señor, como la espada del Espíritu, que es tu palabra, que es viva y que es eficaz, Señor, que es más cortante que espada de filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, Señor, los tuétanos y los huesos, Señor. Ese es el poder que tiene tu palabra para convencer al pecador y que se arrepienta, Señor, para salvación. Aleluya. Gracias. En tu nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo y con la revelación y la dirección de tu bendito Espíritu Santo, Señor, la leo en esta noche. Amén. Vamos a ir a Génesis, iglesia, capítulo 22. Esta palabra exhorta, pero edifica, iglesia. Esta palabra edifica. ¿Te imaginas que el Señor no nos hablara? ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Te imaginas que hiciéramos nuestra voluntad? ¿Cómo estaríamos nosotros? Mira lo que dice la bendita palabra. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Hay diferentes hermanos y hermanas que están pasando por diversas pruebas. Si nosotros no entendemos qué es la prueba y para qué es la prueba, nosotros vamos a darle cosas al aguijón una y otra vez. Una y otra vez. La prueba es necesaria, la prueba trae paciencia. La prueba, en la prueba es probada nuestra fe y el amor que tenemos por el Señor. Todos vamos a pasar por la prueba. Una cosa es la tentación y otra cosa es la prueba. Dios nos prueba, pero Satanás en medio de la prueba nos va a tentar para fallarle a Dios. Todos vamos a ser probados y dice que nuestra fe es probada como el oro. Todos decimos creer, pero es a través de la prueba donde nosotros nos damos cuenta, donde es pesada nuestra fe y nos damos cuenta que estamos escasos. Porque a veces nos apoyamos tanto en nuestra propia prudencia y creemos que estamos bien hasta que llega la prueba. Si yo les pregunto, ¿creen en el Señor Jesucristo? ¿Creen que Él es el gran yo soy? ¿Creen que aunque pasemos por agua no nos ahogaremos? Amén. ¿Creen que no nos quemaremos si pasamos por fuego? Amén. Pero otra cosa es predicarle a los que están pasando por agua y por fuego. Y a nosotros se nos olvida, porque escrito está, que en todas las partes del mundo, muchos de nuestros hermanos están pasando diversas pruebas. Debemos ser aprobados, porque escrito está que nos debemos presentar como obreros aprobados. ¿Aprobados de qué? De la prueba. ¿Quién nos aprueba la prueba? De que no tienen de qué avergonzarse. ¿Saben por qué Pablo dijo: he guardado mi fe? Porque fue probado una y otra vez.
La prueba nos hace crecer porque una cosa es como tú entras a la prueba y otra cosa es como sales de la prueba. Cuando una persona tiene fe, no es la misma que entra, mira cuando sale más fortalecida y con más fe. Porque en la prueba el Señor nos manda a colocar la mirada en el autor y consumador de la fe, no en ti, ni siquiera en la promesa, porque Él te prueba. La prueba vamos a entender dónde nos prueba Él. Él tiene un área donde probar a cada uno de nosotros. Él tiene un área en cada uno en que no nos prueba a todos igual. Y todos no tienen la misma fe. Porque la fe, el Señor nos dio una medida de fe, pero escrito está que esta fe tiene que crecer, porque la fe es la que nos hace mantener en el camino. Por eso la prueba. ¿Y qué te prueba la fe? ¿Y por qué te prueba la fe? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si tú no vienes porque tienes mucha fe, entonces vas a ser probado. Por misericordia serás probado, porque para que veas que tu fe no alcanza y que es necesario recibir esta palabra que es la que nos da fe. Todos venimos con una fe del mundo. La fe de nosotros no es la misma fe que la fe en Cristo. Mira lo que pasó con Abraham. El Señor le hizo una promesa a Abraham. ¿Cuál promesa? Que le daría un hijo que heredaría, ¿cierto? La promesa que su hijo Isaac, y a través de su hijo Isaac vendría la promesa, porque Sara era estéril. Y esperando la promesa, iglesia, hoy vamos a entender cuando el Señor le entrega una promesa a alguien. Si se la entregó a la esposa, no esperes que tu esposo tenga la fe en la promesa que Dios te dio. O si se lo entregó al esposo, no esperes que tu esposa tenga la fe en esa promesa. ¿Saben que la mayor oposición a veces es ahí, en los más cercanos? Él entregó la promesa a Abraham. Y en la espera, Sara le entregó a Agar. Que sí, la promesa es, pero yo creo que es así. ¿Sabes quién tiene fe? El que recibió la promesa. Lo mismo pasó con la mamá de Jacob y Esaú. Ella escuchó la promesa. Por eso muchos dirán, ¿y por qué ella era así con Jacob y con Esaú? Porque es que ella sabía que la promesa no venía por Esaú, sino por Jacob. Y ella estaba firme en esa promesa. Y los demás no podían entender cómo ella no se inclinaba más a Jacob, sino a la promesa. Y a veces Señor te da la palabra. A mí el Señor me ha hecho muchas promesas y las ha cumplido, pero hay unas que faltan por cumplirse. Yo no puedo pedirle a mi esposo, a mi hijo, que tengan fe en aquella promesa, porque Él me la dio fue a mí. A mí me la dio. Y yo tengo que mantenerme ahí, porque los mismos cercanos serán los que se levanten en contra de la promesa. Y Sara le dio a Agar, Él le dijo, ustedes van a tener un hijo. Pero ya que vio naturalmente, para que el Señor te dé una promesa, Él te la tuvo que haber dado en el espíritu. Una persona natural no lo puede entender. Y van a levantarse en contra de la promesa. Mi esposo fue una promesa del Señor. Él me dijo, Él es tu esposo. Y cuando me fui a vivir con Él, no me casé, me fui a vivir, era todo lo contrario de lo que el Señor me había dicho. Él me probó con la misma promesa. Entonces nosotros abortamos la promesa. Primero porque lo hacemos a nuestra voluntad. Él me dijo que era mi esposo, no que me fuera a vivir al mes con él. Porque nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Y tuve un proceso. Si Él te dijo, restaura tu hogar, Él lo va a restaurar por encima del que sea. Pero la mayor oposición a la promesa somos nosotros mismos, porque en la espera nos cuesta esperar y empezamos a tomar decisiones equivocadas. Porque entonces, ¿cómo se prueba la fe si no es en la espera? La fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no estás viendo. Por eso la fe tiene que ser probada. Pero el Señor todo lo que cumple, Él lo promete.
Todo lo que Él me ha prometido y me ha cumplido al principio es adverso. Es todo lo contrario a lo que Él dijo que iba a hacer, probando mi fe. Benditas sean las pruebas. Se los digo, iglesia. Porque a través de ella tú creces espiritualmente y te aferras más al autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Mi fe de ahora no es igual a la de unos años atrás. Pero no me puedo confiar en lo que Él cumplió años atrás. Mi fe tiene que crecer todos los días. O sea que todos los días necesito esta bendita palabra, que es la que me da fe. Yo no puedo vivir de una fe de ayer. Mi fe tiene que estar en aumento todos los días. Y Él le dio esta promesa a Abraham. Pero le pasó lo mismo que a mí con mi hogar. Llegué, la promesa, el Señor me dijo que era Él, a mi manera. Y luego empezó el proceso con la promesa. Y es duro, iglesia, porque tú ves todo lo contrario. Todo lo contrario. Pareciera, como dicen muchos, se me levantó el diablo. Y no han aprendido a diferenciar entre la prueba y la tentación. Si tú estás firme en el Señor, créeme que tú estás en las manos del Señor. La gente habla más del diablo que de Cristo. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Le llegó qué? Prueba. La prueba llega a la iglesia. Yo sé que esta palabra es alentadora para muchos que están en prueba. Dice, probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. En la prueba hay que decirle, heme aquí. No decir estoy listo, sino que en la prueba tú tienes que pasar tomado de la mano de Él. En la prueba, escúchame, por más que te quiera ayudar tu pareja, tus padres, tus hijos no van a poder porque es tu prueba. Si tú estás siendo probado, Víctor, Marcela, por más que quiera y llore y te quiera ayudar, no puede, es tu prueba. Ay, no se puede entrometer nadie más, tienes que ser procesado. Y cuando uno se entromete, porque yo fui entrometida en algunas ocasiones, salí, mejor dicho, no les puedo contar, llevando cargas que no tenía que llevar. Y con problemas que el Señor no me dijo, a usted no la llamé. A eso. Ore. Mira lo que dice. Heme aquí. En la prueba, ¿qué hay que decir? Heme aquí, Señor. Aquí es donde voy a mirar cómo está mi fe. Porque todos decimos tener fe hasta que llega la prueba. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cierto que en la prueba les faltó fe? ¿Qué termina uno diciendo? Señor, te necesito más. No me alcanzó. Y dijo, toma ahora a tu hijo. ¿Y quién era el hijo? La promesa. Tu único, Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. ¿Qué? Porque el Señor dijo, al que amas. Y el Señor me decía, escucha lo que el Señor me decía esta tarde. Él me decía, no puedes amar más la promesa que al que la dio. Abraham estaba amando mucho a Isaac. A veces a la gente, para unos, una promesa es algo material y aman más lo material que a Dios. Un trabajo, un carro. Y la promesa, digamos en el caso de Irán, pero que la promesa declara griegos. Sí, yo quería un buen esposo y el Señor me lo dio. Al principio no parecía, pero era un buen esposo. Es lo que yo quería, un buen hombre a mi lado. Yo se lo pedí y Él me lo prometió y me lo dio. Pero cuando empezó todo era todo lo contrario. En esa prueba no es procesado mi esposo sino yo. Era yo la que tenía que ser procesada. Entonces me lo dio. ¿Y qué hago yo? Ya me dio lo que quería, me aparto del Señor y termino amando la promesa. Y me olvido del que la dio.
Y eso es lo que le pasa a la iglesia. ¿Qué le estás pidiendo? ¿O qué te prometió el Señor? Señor, si usted me ayuda con esto, Señor, si usted me restaura el hogar, Señor, me congrega, hasta el gato lo traigo a congregarse, Señor. Y no viene porque la pasan en corín tellado hasta que les dure el amorío. Porque si no edificamos con Cristo, en vano edificamos. Amén. ¿Cuándo ha sido así? ¿A cuánto les ha pasado? Que cuando ya todo está bien se olvidan del que dio la promesa y de quien dio el milagro. Me dijo el Señor, cuando empiezan a amar más lo que di, hay gente que ama más las cosas que a Dios. Cuando empiezan a amar más lo que di que a mí, prepárate para la prueba. Vas a ser zarandeado ahí. Entonces a todo aquello a que tú le pusiste tu tiempo, tu amor y toda tu entrega, te desilusiona. ¿No les ha pasado, iglesia misma? Entonces, ¿cómo fui a probar? El trabajo que tanto le pedí al Señor y me lo dio, pero no me puedo congregar porque estoy trabajando. Espera. Mis niños, mis hijos, mis amores. Ay, no, yo no puedo por mis hijos. Espera y verás. Y no lo hace por mal, porque dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Tu esposo, tus hijos, tu trabajo, todo, así como a Job, todo lo que tenía se lo había dado Dios, y Dios mismo lo quitó. Dios da, Dios quita, bendito sea el Señor. Amén. Eso se nos olvida, porque creemos que todo no lo merecemos y proviene de nosotros. Y dedicas todo un tiempo a una persona y te desilusiona. ¿Cuántos padres desilusionados con los hijos que le dieron toda su vida? Mejor no criamos hijos para que nos devuelvan los favores. Este es el deber como padres. Y esa es una de las desilusiones más tremendas, más del amor, es de los padres con los hijos. Porque nosotros criamos hijos y los levantamos y tenemos que cimentarnos en Cristo. Muchos no tuvimos esa oportunidad porque lo conocimos al Señor ya después de que nuestros hijos ya crecieron. Para que ellos se enfrenten y dejarás padre y madre, para que ellos vayan con el fundamento para enfrentar todas las cosas que tienen que enfrentar en la vida. Pero ¿saben qué? A la antigua les voy a decir, cuando uno cumplía los 18 años, ¿qué le decían a uno? Estos días estuvimos hablando de eso con el Señor. Ya tiene 18, saque la cédula, hoja de vida, ya a trabajar porque necesitamos plata en la casa. Y la palabra de Dios no dice eso. Dejarás padre y madre. Nosotros esperamos que nuestros hijos nos devuelvan lo que nosotros invertimos. Nuestros hijos no pidieron venir al mundo, nosotros los trajimos. Y es el deber como padres sostenerlos. Pero hay padres que toman toda la esperanza en los hijos. Y qué desilusión tan tremenda. Vamos a ser probados, iglesia. Y muchos están siendo probados. Pero el Señor te dice, la prueba no es para matarte. La prueba es para que mires que tú tienes que tener la mirada en mí y no en los hombres. Aquello que te di, no puedes amarlo más que a mí, porque tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas. Amén. Él quita todos los primogénitos que hay en el corazón, porque en el altar es el corazón, iglesia. Si este corazón está ocupado con cosas, con la vanagloria de la vida, hay gente que ama más un carro que a Dios, un vehículo, iglesia. Hay gente que ama más el celular que a Dios. ¿Les parece increíble? Es verdad. Hay gente que ama más dormir que a Dios. Él tiene que venir a procesarnos, iglesia. Porque aquí en este corazón hay naciones y Él tiene que desalojarlas. Para eso es la prueba. Para que podamos mirar la condición y nuestra fe, que no está basada en el fundamento que es Cristo. La fe tiene un autor y se llama Jesucristo. Porque cuando Él te da la promesa, empiezas a mirar la promesa y a idolatrar la promesa y te olvidas del que dio la promesa. Por eso los estrellones que nos pegamos. Y dice, toma a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a la
Tierra de Moriah y ofrécelo aquí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Él renegó? Vamos a conocer por qué él es el autor y consumo. Él es el padre de la fe, perdón. Dice, y enarmó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. ¿Tomó qué? 2 siervos. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. E Isaac, y a Isaac su hijo. Tomó 2 siervos y a Isaac. Él no le dijo nada a Sara, porque ya Sara la había embarrado la primera vez. ¿Se imagina que ella le diga a Sara, el Señor me pidió el Isaac, lo tengo que ir a... ¿Ustedes se acaban de imaginar? Abraham fue el que recibió la promesa y él conocía, mira, una cosa es recibir la promesa y otras cosas conocer al que la dio. Él conocía al que le dio la promesa. Él lo conocía. Él le dijo a qué iba y él no renegó. Él se fue, pero no le dijo nada a Sara. A veces el Señor nos da una promesa y nosotros se la contamos. Hay gente que no le importa. No le importa. Porque lo que tú anhelas y quieres no es lo mismo que quieren los demás. Hay cosas que tu pareja quiere y tal vez para ti no son tan importantes igual las cosas que uno quiere. Entonces cuando uno viene y cuenta lo que el Señor ha dicho, te desaniman. Te desaniman, iglesia. Te desaniman completamente. Y hay muchas cosas que hay que guardarse en el corazón. Porque él no le dijo a Sara que se iba a llevar a Isaac, y menos para lo que el Señor dijo. Y eso es lo correcto. Porque no camina con la mirada puesta en el que dio la promesa. Amén. Amén. Mira lo que dice. Y tomó, y dice, a su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Él hubiera podido decir, vámonos, cojamos el asna, vámonos los siervos. Ay, Señor, yo traje a mi hijo, pero me olvidó la leña. No puede ser eso, ¿cierto? Yo quería ofrecerlo, pero no hay leña. Él lo llevó todo. Y eso es darle todo al Señor. Todo. En el momento de prueba. Tú y yo no sabemos qué Él va a hacer, pero de qué hace. Dice que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Y a veces actuamos con el Señor como si el Señor no nos quisiera. Nos cuesta confiar en Él. Nos cuesta llevar a nuestros hijos. Tenemos pruebas con nuestros hijos y nos cuesta entregárselos al Señor. Nos cuesta entregarle el hogar al Señor. Nos cuesta decir, Señor, yo no sé qué usted haciendo, pero se lo entrego. ¿Saben qué es entregarlo? ¿Saben qué es? No metas tu voluntad y entrégaselos en sus manos. A mí me han preguntado, porque la gente no sabe, ¿y dónde está su esposo y su hijo? Si usted está predicando. ¿Dónde está yo? Mi hijo y mi esposo están en las manos del Señor. En las mejores manos del Señor. ¿Dónde están los tuyos? Porque yo se los entregué a Él. Ellos están en las manos de Él. Yo tengo la completa seguridad de que Él va a hacer lo que sea necesario por amor a ellos y por amor a mí. Lo que sea necesario. Y yo no me puedo entrometer. Pero ¿cuántas veces nosotros les entregamos a nuestros hijos, pero nos entrometemos? Señor, aquí está mi hijo, pero no con leña, hagámoslo con otra cosa para que no le duela. Recuerda que nuestros hijos tienen que pasar por el desierto, nuestros esposos, esposas, para poder que le clamen al Señor. Así como pasó con Agar. Y nosotros venimos y ponemos jovencitos. Señor, pero ¿usted qué me le va a hacer a mi hijo? ¿Qué le va a hacer a Isaac? Él no preguntó nada. Él estaba confiado que bien era el que lo había llamado a él. Y le entregó su único hijo. Sin refutar, sin decir nada. Pero hay gente que no espera en el Señor. Hay hijos de Dios que no esperan. Y lo que hablan, pecan de labios. Porque Job dijo, cuando el Señor probó a Job, dice que él aún así, habiéndole quitado la salud, él no pecó de labios. Porque el problema es lo que empezamos a hablar y a decir y a declarar. A Job le quitaron los hijos. ¿Cuántos han vivido la prueba de Job? Ninguno. Los hijos, sus bienes y la salud. Dime, las 3 de una. Levante la mano el que ha tenido esa prueba. Y aún así, no pecó de labios. El problema de nosotros es pecar de labios. ¿Empezamos a qué?
a declarar cosas contrarias y decir que tenemos fe en Él. ¿Ustedes vieron a Abraham diciendo algo? Él obedeció y fue y le entregó lo que Él le pidió. ¿Qué te está pidiendo el Señor que entregues? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu economía? Cuando yo empecé a servirle al Señor en este lugar, Él me dijo, llegó el tiempo, salte de trabajar. Y no estoy exagerando porque Diana estuvo conmigo en ese proceso. Señor, tengo muchas cosas que pagar, tengo compromisos. Ay, porque la gente dice, pero ya tiene marido, tiene esposo. Pero yo tenía mis propios compromisos, te necesito tiempo completo. Y lo hice, tal como Él me dijo. Porque si Él me llamó, Él me iba a sostener y me ha sostenido. Amén. Él me ha sostenido, iglesia. Si yo les contara una a una las cosas que ha hecho, Él toca los corazones que tenga que tocar. Pero cuando tú confías en Él. Pero a veces tenemos una amenaza de que vamos a perder el trabajo, de que los hijos se van a ir de casa, de que el esposo o la esposa se amenazan que se van o se van, y nosotros sentimos morir porque nos falta confiar en el que hizo la promesa. Hace poco mi hijo se fue. Empezó una etapa de su vida donde me decía, me quiero ir de la casa, me quiero ir de la casa, porque hay cosas que en mi casa no se toleran, porque esa casa es casa de Dios. Me voy de la casa. Yo estoy aburrido aquí en la casa. Aquí en la casa no me dejan hacer lo que yo quiera. ¿Qué chiste? Me voy de la casa. Y me voy de la casa. Y él se dijo, se lo llevó, se fue a la casa. Para una madre como era yo, porque yo era una mamá que me gustaba tener controlado todo. ¿Dónde estás? Tienes 15 minutos para llegar. Si no llegas, voy por ti. Y yo iba por él. Digo, ¿qué necesita? Ir por él. También la llevo. Y íbamos por él. Era, como le dicen, tóxica. Y el Señor necesitaba procesarme a mí, procesarlo a él. Yo no me dormía si él no llegaba. Y eso que no es un muchacho que uno diga, no, pues se amanece. Pero yo era muy tóxica porque yo quería tener el control de él. Me faltaba entregárselo al Señor. Pues se me lo llevó. Y pasaban hasta 3 meses donde yo no sabía de él. Y era duro para mí. Y él me dijo, entrégame, dámelo. Yo le dije, Señor, dámelo. Él está en buenas manos. Y se lo entregué. Y yo vi, para los que no creen, él lo guardó en el hueco de su mano. Y yo le dije, tú lo vas a cuidar mejor que yo. ¿Duró cuántos meses? 7, 6 meses, pues no estoy segura, porque no estaba ni ya pendiente de eso. Y dormía mejor que cuando dormía conmigo. Se lo entregué, iglesia. No sabía cuándo llegaba ni cuándo salía. Al principio, cuando él se fue de la casa, yo lloré. Y yo le dije, lloro como madre, pero aquí estoy como hija para obedecerles. Y se lo entregué. Pues cuando volvió a la casa, dice que no se va a volver a ir. Volvió, el Señor lo trajo. Me dijo, mamá, y yo le dije, yo estoy aquí. Si caes, yo te ayudo a levantar. Yo voy a estar aquí. Pero nunca lo busqué, porque yo confié en el Señor. Amén. Los que estuvieron en ese proceso saben que no estoy mintiendo. Yo venía y le decía, Señor, Él está en tus manos. Él está en tus manos. Si el esposo se va, dile, Él está en tus manos. Si se va la esposa, Él está en tus manos. Si se van los hijos, Él está en tus manos. Si se van los padres, Él está en tus manos. Todo está en las manos del Señor. Ni una sola hoja del árbol se cae. Sin que el Señor lo sepa, iglesia. Hay que aprender a confiar en el Señor. Dice Clara, eso no es tan sencillo. Es que nosotros confiamos más en nosotros mismos que en Dios. Y nos damos cuenta que nuestra fe humana no nos alcanza. No nos alcanza, iglesia. Dice que él iba con los 2 siervos, con su hijo, llevó la leña al holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, escucha, le dijo a los siervos, ¿lo acompañaron o no lo acompañaron en la prueba? Pero esto me recordó al Getsemaní. La prueba, hay pruebas que serán como el Getsemaní. Yo me imagino a Abraham, ay, voy a entregar a mi hijo al Señor. ¿Ustedes me imaginan así? O su corazón partido en 2. Porque era su hijo que amaba. Esto no es tan sencillo. Ay, Clara entregó el hijo. ¿Ustedes creen que fue sencillo? Yo primero lloré. Fue un duelo que tuve que vivir. Porque uno no puede fingir.
Yo lloré, yo le dije, Señor, me duele como madre, pero si tú me dices que él va a estar bien, yo te creo a ti. Y yo, si yo era, a veces, yo quería, y yo decía, no, él está bien, él está en las manos del Señor, él está en las manos del Señor, y me encantaba. Abraham, yo creo que fue en angustia, como Jesús cuando fue a Getsemaní, que nos enseñó que todos vamos a tener un Getsemaní. Y él no le dijo a Sara, y él fue con 2 siervos, pero él le dijo a los 2 siervos que estén hasta aquí, porque él te va llevando en la prueba a un nivel de fe más allá, donde queda solamente tú la promesa y él. Lo que él dijo que hará, tú y Dios, y ahí es donde nadie más puede estar. Amén. Nadie más. Porque hay gente que te va a dar golpecitos aquí, hay gente que te da ánimo, otros te van a dar desánimo, te van a claudicar. Él le dijo a los 2 siervos, hasta aquí llegan ustedes. Y Jesús le dijo a los discípulos, a uno los dejó fuera del Getsemaní. Porque hay gente que no tiene fe, que tú la tienes que sacar en el momento de prueba, separarte un poquito de ellos. A unos padres. Hay gente que está pasando por proceso y por problemas, y saben qué hacen, van y le cuentan a los papás. Y una persona antife es un peligro en medio de la prueba. Y le dijo a estos discípulos, ustedes se quedan aquí. Santiago, Pedro y Juan, ustedes acompáñenme. A ellos los hizo introducir ahí en el Getsemaní. Pero acá ahí quedan, a ustedes van a estar aquí, ayuden, oren, para que no tengan en tentación. Los otros se quedaron fuera, porque eso son medidas de fe. En el momento de prueba no te acerques a gente que no tiene fe. No lo hagas. Y van y consultan con gente que no tiene fe. Les claudican la mente. Les claudican la mente. Jesús dejó a unos fuera del Getsemaní, porque Getsemaní es el jardín donde habían las aceitunas para el aceite de oliva. Y había, le dicen que es el lugar donde fue prensado Jesucristo, porque ahí prensaban las aceitunas para el aceite. Y Jesús dice que él sudó gotas de sangre, porque él allí fue procesado, como tú y como yo. Y entonces él llegó hasta aquí. Hay personas con las que tú llegas, por ejemplo, cuando yo estoy en pruebas, y sabes muy bien que es así, la fe que yo necesito al lado mío. Entonces aquí está la pastora. De una u otra manera no oren, porque el que tiene que ser probado eres tú y yo. Si entienden, esto pasó con los siervos hasta aquí. Yo subo con la promesa y él. Y todos vamos a pasar un momento así, iglesia. Todos. Hace poco, unos mesecitos, pasé un Getsemaní. Y entendí que es el Getsemaní, donde no hay nadie más, solamente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y tú, nadie más. Amén. Nadie más está. Y no es que la gente se haya olvidado de ti, es que el Señor quiere que tú aprendas a confiar en Él, no en los hombres. Amén. Y Abraham dejó a sus 2 siervos ahí. Y recordé cuando les dijo a ustedes, quédense aquí. Y no es que, bueno, usted les va a decir, quédense aquí, no, tranquilo, ustedes no tienen que decir nada, el Señor los deja ahí. No te dejan avanzar contigo. Y son en esos momentos que uno se siente solo. ¿Y sabes cómo se vence la prueba? Como Él los enseñó. Él les dijo, ustedes se van a escandalizar dentro de poco. Y todos me dejarán y quedaré solo. Pero Él dice, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo. El Padre vive en el Padre, esa es la forma en que yo voy a vencer este momento. Él nos enseñó a vencer este momento. Amén. No voy a estar solo. Entonces más adelante dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo. Y Él nos dice, ustedes vencen el mundo porque yo estoy en ustedes, ustedes en mí. Y Él dice en Mateo capítulo 28 que nunca nos dejará, que Él siempre estará con nosotros. Entonces cuando tú ves que las personas naturales no están, tú te sientes solo, iglesia. Pero tú y yo no estamos solos, Él está. Y ahí es donde tenemos que empezar a mirarnos a Él. Y es necesario ese momento. Es necesario porque nosotros tenemos fe, mientras que todo está bien. Pero es necesario ese momento de prueba, como le pasó a Abraham. Él dejó a los siervos allí y continuó con su hijo, por el que tenía que ser procesado. Isaac es prototipo de aquello con lo que tú eres procesado en este momento. Hay unos que son en la salud y a usted no le queda más que confiar en el sanador.
Amén. Otros son en la economía y no te queda más que confiar en que Él es el pastor y nada te va a faltar. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y dice, entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Saben qué es lo que se nos está enseñando aquí? Que a la prueba se entra adorando y glorificándolo a Él, no renegando. La mayoría que entra en una prueba entran ¿qué? Hablando pecando de labios. Dijo, iremos. Él sabía que tenía que llevar a su hijo. El Señor no le dijo que no. Pero yo estoy segura que él sabía que así el Señor, él fuera de esa ofrenda, el Señor lo podría levantar otra vez. Porque él conocía al que dio la promesa. Amén. ¿Sabe qué le falta a la iglesia? Conocerlo a él. Y saber quién es el que te ha llamado. Pero la iglesia, si conociera al Señor, porque Jesucristo dice que se entristeció hasta la muerte, dicen las Escrituras, en Mateo 26, que él estaba afligido. Él fue afligido como tú y como yo, pero nos enseñó cómo vencer el mundo. Declarando que no estamos solos, porque en ese momento tú quieres hacer tu voluntad. En ese momento tú quieres hacer lo que tú quieres hacer, la salida que tú ves, y Él te dice no. Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Tú crees que Abraham no quería que esto no pasara? Sí, pero estaba la confianza en el Padre, en lo que él quería. ¿Qué quieres tú? Pues no es lo que nosotros queremos, sino la voluntad de papá. Y Jesús le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso pasó con Abraham. Él estaba haciendo la voluntad del Padre, pero él estaba, ¿qué? Bebiendo una copa amarga. Y muchos la vamos a pasar, iglesia. Muchos. Porque hay momentos en que todo está bien. En estos momentos yo me siento bien en mi vida. Yo me siento con paz. Pero yo sé que vienen pruebas. Y le ruego al Señor que me fortalezca en medio de las pruebas. Pero también sé que hay hermanos que están pasando por pruebas. De un momento a otro en el hogar pasa algo, ¿no? El diablo, mira, cuando tú estás caminando con el Señor conforme a su voluntad, no temas en lo que pueda hacer el enemigo, porque el Padre te va a defender. Pero la prueba hay que pasarla. Hay que pasarla. Hubo un tiempo donde yo estaba en paz con mi esposo y mi hijo, y cuando se fue a la casa, digo, ay, un momento a otro, ¿por qué cambiaron así las cosas? Para que yo no me confíe en mí misma, necesito ser probada. Si estás pasando por prueba, esto no es para dejarte ahí en la prueba, para morir. Está probando tu fe, si es escasa, si es corta, míralo a Él. Mira al autor y consumador de la fe, Jesucristo. Y vas a pasar. Ese es el Getsemaní. Amén. Porque los ojos naturales nos hacen ver lo contrario. Recuerda que la fe es la certeza de lo que esperas, o sea, de algo que te prometió el Señor. Y la convicción de lo que no estás viendo. Hay que saber qué es fe, para saber qué es lo que está siendo probado en nuestra vida. Pero viene la gente y el Señor nos da la palabra. Él siempre le va a dar. Él dice que Él da la salida juntamente con la prueba y la tentación. Y te la da para que tú estés firme. Pero inmediatamente viene la gente y la palabra que les dio. Pero hay personas que están pasando por prueba y dicen, Clara, uy, esta prueba que estoy pasando y el Señor me dio con anterioridad. Y de esta palabra estoy allá aferrado. Así quiere que sea su iglesia. Amén. Porque esta palabra es el escudo y es la espada. Esta palabra es la que te va a sostener. Esta palabra es la que nos da vida, iglesia. No la palabra de los hombres. Y en ese momento, siempre que paso por pruebas, siempre cuando la gente, yo digo, oren por fortalecimiento espiritual. Pero venga, oremos para atar, ligar y encadenar. Oren por fortalecimiento espiritual. Oren, siempre les digo, oren por mí por fortalecimiento, porque yo sé la necesidad de ser probados, iglesia. Yo he sido probada muchas veces, en diferentes áreas. Sé que es necesaria la prueba, porque la prueba me produce a mi paciencia. Sé que si no hubiera sido probada, yo no le podría servir al Señor.
Porque las diferentes pruebas me dan esa sabiduría de lo alto para cuando alguien la esté pasando poderles dar un consejo de parte del Señor. Pero a la gente no le gusta la prueba. ¿Sabe qué pasa como en Job? Les gusta recibir bienes y no males. Y Job dijo, recibiremos, le dijo a la mujer, como mujer, le dijo, reniega de tu Dios y muérete. Porque así son a veces los que están cerca. Uy, pero usted tanto que va a la iglesia, mire lo que le pasa. ¿No les ha pasado? Y usted tanto que va a la iglesia y eso es que debe estar en pecado. No conocen las escrituras y no conocen a Dios. Todos vamos a ser probados. Todos, iglesia. Y él llega y dice aquí, iremos allí y adoraremos. Si estás en prueba, adora al Señor. Amén. Y volveremos a vosotros. Volveremos. Abraham tenía mucha fe. Y es el padre de la fe, iglesia. Amén. Él fue justificado por fe. ¿El qué? Fue justificado por fe. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él no dudaba. Dame lo que te estoy pidiendo. Dame eso que está pasando en tu familia. Entrégaselo, pero no intervengas más. Intervenimos con lo que hablamos, cómo actuamos. Porque nos cuesta ser mansos y humildes. La estatura del varón perfecto es como Cristo, manso y humilde de corazón. En los momentos de prueba tú te humillas ante Él y le vienes el que me llama. Pero nosotros empezamos, y yo sí le dije, y yo sí le mandé, y yo sí le pegué, y yo le devolví. Y empezamos así en medio de la prueba. ¿Es verdad o no es verdad, iglesia? Nosotros mismos. Y el Señor dice, yo soy Jehová tu sanador, te voy a sanar. No, pero hoy me dolía la oreja derecha y mañana me va a doler la izquierda. Y empezamos a hablar y a hablar. Te falta fe, o sea, congrégate más. Te falta recibir más palabras. Porque ni siquiera han pasado cosas y empiezan a añadirle a la prueba cosas, a atarse con los dichos de su boca. Te falta conocer al autor y consumador de la fe, Jesucristo. Y empiezan a hablar y a decir, uno los escucha. Y el Señor habla en la noche, en el culto, y luego, venga, es que quería preguntarle algo. Y digo, Él respondió, no le pusiste atención a la palabra. Él te dio la palabra para enfrentar esa situación. Porque en el fondo, ¿sabe qué quiere la gente? Que uno pase la prueba de ellos. No es mi prueba, es tu prueba. Es la tuya. Yo no me puedo interferir en la prueba que el Señor le haga a mi esposo. Solamente oro para que lo fortalezca. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces usted se enoja que porque su esposo no le ayuda a pasar la prueba. Es tu fe, no la de tu esposo ni la de tu esposa. ¿Por qué te enojas? Más vale vea la palabra, que la palabra te da fe. Amén. Eso dice las escrituras. Y nos enojamos cuando están pasando por problemas económicos. ¿Usted cree que yo no pasé eso? Y nos enojamos porque los demás no nos ayudan. El Señor endurece corazones y cierra puertas para poder procesarte. Él lo hace para que tú veas que la única puerta es Él. Porque Él no te quiere dar acetaminofén, Él no te quiere dar un pañito de agua tibia. Él quiere ir a la raíz del problema para cortarlo definitivamente. Y por eso hay gente que tiene que pasar 1, 2, 3, 4, 5 por la misma prueba como me tocó a mí. Hasta que entienda que el Señor vino, fue a cortar las cosas de raíz. De raíz, iglesia. Él vino a libertarnos. Amén. Él no vino simplemente auxilio, ahí está, auxilio, ahí está. No, mira, Él es el libertador y Él quiere a su pueblo libre. Amén. Dice, y puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, porque ciertamente Abraham iba a ofrecer a su hijo. Entonces habló Isaac, su hijo Abraham, y le dijo, padre, y dijo, padre, perdón. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego
y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando yo leí esta porción de las Escrituras, yo vi la obra redentora aquí. Fuego, el Espíritu Santo. La leña es prototipo de nosotros, la leña. La intimidad, la relación, la fe que tenemos en el Señor que enciende el fuego. El fuego necesita leña, necesita que nosotros tengamos fe en Él, que tengamos una relación con Él. Y Abraham esto lo sabía, porque no era Abraham el que tenía que sacrificar a su hijo. Ya la obra redentora estaba desde antes de Abraham. Y el que se iba a proveer de cordero era el Padre, no Abraham. Porque ahí dice, Él se proveerá de cordero. Es Jesucristo el cordero inmolado el que quita el pecado del mundo. A veces creemos que nosotros estamos haciendo un sacrificio grande, que mejor dicho, nosotros ya nos ganamos el cielo con lo que estamos viviendo. No hay sacrificio que pueda hacer el hombre, porque ya el sacrificio ya fue. Él dice que Él no quiere sacrificio sino obediencia. ¿Y Abraham fue obediente? ¿Sí o no? Él miró fue la obediencia de Abraham. Él dice: sacrificio no quiero, yo quiero es que obedezca. ¿Sabe qué nos cuesta? Nosotros creemos que estamos sacrificando nuestra vida. Creemos que es que entregar a los hijos es el sacrificio y que ya superé a Jesucristo. Él no te va a hacer daño, iglesia. Entrégale todo a las manos del Señor, Él no te va a hacer daño. Amén. Entrégale todo en las manos del Señor, Él no te va a hacer daño. Entrégale la economía, entrégale tu hogar, entrégale tu familia, entrégale tus hijos. A veces creemos que nosotros somos los superpapás, cuando me doy cuenta que los hijos son fragmentados por los padres. Estos niños que uno tiene que darles consejería por Dios. Ellos reciben daño ahí en unos padres que no tienen la capacidad. Nosotros no tenemos la capacidad de amar. Por eso necesitamos a Cristo. Padres que toleran muchas cosas y creen que los niños siempre quedarán pequeños. Hace poco con un joven, los padres culpando el estado donde está el hijo, cuando el Espíritu Santo entra, nos damos cuenta que fueron fragmentados desde el vientre y los responsables fueron los padres y culpan a otra persona. ¿Y saben para completar qué? Le echan la culpa y le dicen cosas a los hijos. Eso me pasó a mí. Señor, mi hijo está rebelde. Señor, mira, es rebelde. Me dijo yo: sí, Señor. Y me dijo: ¿hace cuánto que pasa eso? Yo le dije: Señor, desde que se consiguió de novia a esta niña. Desde ahí empezó a rebelar. Y me dijo: no, esto pasa desde niño. Y me empezó a mostrar una a una la fragmentación que yo le hice a mi hijo. Una a una. Y yo creí que era buena madre, porque yo no tenía la capacidad de dar lo que no me habían dado y lo que no tenía. Y me tocó que reconocer y pedir en el Espíritu, pedirle perdón a mi hijo. Y nos creemos los superpadres, nos creemos super buenos. Tenemos que reconocer que nuestros hijos han sido fragmentados y están cargando con cosas generacionales a causa de unos padres que no quieren reconocer y arrepentirse, porque la maldición de los padres reposa sobre los hijos. Eso está escrito. Eso está escrito. Hijos repitiendo, padres por miedo, hijos con miedo. Padres mentirosos, hijos mentirosos. Yo era mentiroso y ahora mismo yo lo voy diciendo mentiras. Yo le digo: hijo, no diga mentiras, yo era muy mentirosa y el Señor me sacó de ahí. Entonces uno necesita ser mucho mentiroso. Pero ¿cómo éramos nosotros antes de que el Señor nos lavara y nos limpiara? Siempre he reconocido que yo era mentirosa. ¿Ustedes no? Y yo decía todo, yo ¿por qué tengo que mentir? Era algo como que es mentira. Eso habla las Escrituras. Para todo miente. Todo era una mentira. A mí no me da vergüenza, porque Él vino por pecadores, sino por justos. Y entonces escucho a mi hijo decir mentiras y puedo ver y digo: Dios mío, eso lo heredan de uno. Y hay que pedirle al Señor para que eso sea cortado. Y dice la bendita palabra: es aquí el fuego y la leña. Fuego, Espíritu Santo, la leña nosotros. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar,
Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar. ¿Dónde se edifica el altar? Aquí, ven. Aquí. Hay gente que tiene altares en la casa, te digo que no, el Señor no mira ese altar. Aquí. El altar donde tiene que estar el Señor es el corazón del hombre. Y el corazón no puede levantarle altar al Señor si ese altar está lleno de ídolos, del esposo, de los hijos, de amigos. Ese altar es para Él. Y edificó altar. Y dice... Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Mira, tú llegas y dices, sí, Señor, estoy amando más a mi hijo que a ti. Sí, Señor, estoy amando más el dinero que a ti. Sí, Señor, estoy amando. Ahí está la leña, tú presentándote. Levantas el altar ahí, colocas el Espíritu Santo, el olor fragante y el sacrificio de Cristo, y es ofrenda grata para el Señor. Eso es todo. Tú no tienes que sacrificar a tus hijos. Hay gente que está llena de sacrificios, la iglesia está llena de sacrificios. Pero el Señor no quiere sacrificios porque el sacrificio, ya Él no dejó que Abraham lo diera. La gente cree que se va a salvar por sacrificios. Y es cuando nosotros nos arrepentimos y nos rendimos delante de Él. Amén. Y entonces dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, que es Cristo, le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Siempre estuvo dispuesto para el Señor. Siempre le dijo, Señor, heme aquí. Heme aquí. Así hay que decirle en medio de la prueba, iglesia. Heme aquí. Amén. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Él sabe si nosotros le entregamos o no le entregamos al Señor. Y dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Jesucristo no opina. Nosotros teníamos que haber ido a la cruz, pero Él fue el que se sacrificó por nosotros. Él no te está diciendo, a veces tú crees que estás sacrificando todo en tu vida. Te digo, lo que tú tienes y lo que yo tengo es de Él. Tú no estás haciendo ningún sacrificio. Todo fue consumado en la cruz. Tú simplemente tienes que tener fe en aquel que te llamó, porque lo que nos cuesta es creer que Él es el gran yo soy, que Él es el que lo hace todo. Nos cuesta, porque todos nosotros, el yo nos hace creer que somos nosotros. Si yo no trabajo, no comemos. Si yo no esto, no pasa esto. Si yo no hago esto, si yo no, usted se muere de hambre. Cuando tú aprendes a confiar en el Señor, tú vas a tener la mirada en Él. No eres tú. Él nos da soplo, aliento de vida todos los días, iglesia. Amén. En medio de la prueba, heme aquí y adóralo. Y espera en Él, porque está siendo probada tu fe, y la fe es probada por fuego. Y dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová que Proveerá. Jehová que proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por sí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué quiere el Señor? Obediencia y no sacrificios. A la gente le cuesta venir aquí a la iglesia. Eso es un sacrificio. Pero si tú lo haces por obediencia y con temor de Dios, eso ya es otra cosa. No hagas más sacrificios, iglesia. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Uz su hermano, que fue el padre de Aram. Dejémoslo hasta ahí. ¿Cumplió o no cumplió? Dice que cuando salió de la prueba, lo que el Señor dijo que iba a hacer, lo hizo. No repruebes en la prueba. Nuestro yo y nuestra voluntad se oponen a la voluntad del Señor.
En la prueba es probada tu fe. Entonces no vayas por otras. ¿Y por qué? Mira, hay personas que me dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? Dime por qué hablas así. Ustedes vieron todo lo que uno tiene que escuchar a la gente en medio de la prueba. Y la gente viene a veces y me cuenta todo, y yo le digo, Señor, escúchame en la iglesia. Yo le digo, Señor, yo te pido que los fortalezcas para que pasen la prueba, porque yo veo prueba. La gente cree que el Señor les está mandando algo como si lo estuviera maldiciendo. Yo digo, Señor, fortalécelos, Señor, que te aprendan a mirar a ti, porque si no van a pasar una y otra vez por la misma prueba. Ese es el mensaje. Gózate en medio de la prueba. La prueba es necesaria, y en la prueba hay un momento donde estás solamente tú y Él. No va a haber nadie más, y ahí es donde se aprende a confiar en el Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gracias te doy, pongámonos en pie. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias, maravilloso Rey eterno, por tu palabra, Señor. Porque tal vez muchos dicen, no, esta palabra no era para mí. Esta palabra es para los que están en prueba. Y aquellos que la recibieron, cuando venga la prueba, sabrán qué hacer, Señor. Yo te doy gracias, Padre bueno, porque tu palabra, Señor, llega siempre en el momento justo, Señor. Hay muchos que tal vez dirán, no, esto no es para mí, mañana empezará la prueba, Padre Santo. Pero yo oro para que esta palabra, Señor, haya sido, Señor, sembrada en buena tierra, esta semilla, Señor. Oh, Padre de la gloria, para que seas tú fortaleciendo a tu pueblo, Señor. Oh, maravilloso Rey eterno, oramos por todos aquellos que están pasando por pruebas, Señor, para que ellos crean que ellos no están solos, Señor, que tú estás en ellos como el Padre estuvo en Jesús y Jesús en el Padre, así estás tú en nosotros, Señor, y nosotros en ti, Señor. Oh Padre de la gloria, fortalécelo, Señor. Aumenta la fe de tu pueblo, Señor, porque hay diferentes hermanos, Señor, que están pasando por pruebas. Y la iglesia es indiferente a esto, Señor, porque mientras que ellos no están pasando por pruebas, no les importa a los otros hermanos. Hay que orar, iglesia, para que nuestros hermanos sean fortalecidos, aún tú mismo, en medio de la prueba. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.